porque me veo reflejado yo mismo. ¿Qué ocurre cuando tus conocimientos van más allá de lo que ves en el test? Aquí el opositor maduro, sobre todo en determinadas oposiciones en las que hay exámenes de otra naturaleza posterior, y muchas oposiciones tienen un test y ahí empieza y ahí se acaba. Pero hay otro gran grupo de oposiciones que tienen el test y luego tienen un oral o un escrito y luego tienen un oral, en fin, en definitiva. Después del test hay más exámenes, pruebas en las que se supone a priori hay que tener un conocimiento muy denso. Y ocurre que muchas veces el opositor tiene el conocimiento denso para hacer el examen de redacción o bien el examen oral y sin embargo pincha en el test. Esto que os puede parecer tan anómalo o tan absurdo ocurre con más frecuencia de la que os podéis imaginar y es algo lamentable. Y ocurre sencillamente porque cuando uno está preparado, cuando uno sabe la materia, empieza a ver esas erratas, esos errores, empieza a ver las dobleces o buscarle las cuatro patas al gato, como se dice vulgarmente, y se da cuenta de que ni la A, ni la B, ni la C, ni la D son correctas porque hay mucho más allá detrás de la A, la B, la C y la D. En estos casos, ese opositor avanzado que se queda bloqueado por saber que no está correcto lo que está ahí escrito, con independencia de que a veces puede haber erratas que las hay y de verdad. Pero a veces, sencillamente, y esto es importante desde el punto de vista, digamos, emocional, el punto de vista de, a nivel de afrontar intelectualmente el leitmotiv de cómo se va a hacer el tipo test, es: olvídate de encontrar una certeza absoluta en las respuestas. Vas a hacer un examen en el que lo que predomina es la respuesta, si quieres, más certera, pero no necesariamente la única certera, ni siquiera aquella que sea certera de conformidad con los contenidos afianzados que pueda tener una persona avanzada. Tienes que conformarte, por decirlo de forma más sencilla a veces, con una respuesta que aunque no te satisfaga plenamente, tengas la confianza, la convicción plena de que sí que es más cierta que la A, la B y la C. Y esto es, como digo, un problema que exige también hacer test y sobre todo de alguna forma rebajar el nivel. No digo que estudies menos, ni mucho menos, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que afrontes el test y que intentes responder las preguntas imponiéndote esa pauta, diciendo: sí, es verdad, sabes más, tienes ya 6-7 años de oposición a tus espaldas, sabes mucho más que todo lo que te he contado y sin embargo te ves con lo que hay. Y como no tienes más remedio que hacer el test y como no tienes más remedio que pasar esa prueba si quieres hacer las siguientes, para las cuales sí estás preparado, pero todavía no has llegado por el maldito test que te ha encallado, eso te impone un cambio de mentalidad y te impone relajarte, ser más flexible y entender que no tienes por qué necesariamente dar la respuesta auténticamente certera, sino de entre las que hay la que sea más cierta, y asumir que a veces los test, o muchas veces los test, son insuficientes, imperfectos, tienen erratas y que se te ofrecen varias respuestas válidas, pero una de ellas es más válida que las anteriores. Y eso te exige, como digo antes, un esfuerzo mental muy importante y una resistencia que no es fácil de vencer para una persona como yo, por ejemplo, que pueda ser cuadrículas o pueda ser perfeccionista. Por eso, aquí hay otra cosa que también se puede analizar como cómo afrontar un test, que puede ser una vaguedad y una obviedad. Creo que la mayor parte de vosotros lo hacéis así, yo lo hacía así, y bueno, no tiene mucho sentido que lo diga, pero bueno, lo voy a decir por si las moscas hubiera alguien que está empezando en esto. Hacer rondas eliminatorias. La lógica dice que cuando se pone en marcha el cronómetro y empieza el tiempo, por supuesto reloj siempre en mano cuando hagas el test, por supuesto, porque también alguna mala pasada hay, preocúpate de cumplimentar nombres, apellidos, DNI, que muchas veces ha habido gente que ha hecho un test bien hecho y no ha puesto el nombre, los apellidos y luego no ha podido demostrar que era su hoja y ha suspendido o no le han aceptado su examen. Por tanto, ojo con estas cosas, asegúrate bien de rellenar todas las casillas correspondientes a tu identidad, de llevarte la documentación y de llevar un cronómetro para controlar el tiempo. Cuando empiece el tiempo, empieza en primer lugar leyendo y responde solo a aquellas preguntas que de primeras tengas la certeza que te va a pasar con un número elevado de que efectivamente sabes la respuesta, valga la redundancia. Sáltate en una primera lectura, pero lee con detenimiento, sáltate aquellas en las que el índice de probabilidad o de acierto no sea de un 50% superior. Es decir, responde en primer lugar a aquellas que prácticamente tengas certeza absoluta, no te digo en qué porcentaje, de que la respuesta es esa, y seguidamente pasa y salta a aquellas en las que no tengas o albergues esa certeza. Cuando hayas terminado la primera ronda y hayas respondido todas aquellas que tenías por ciertas,
pasa a hacer una segunda ronda y ahora responde a aquellas en las que tengas un nivel de certeza intermedia, de entre ese 60-90%. Ahora lee más detenidamente, controla el tiempo, ten en cuenta siempre el tiempo que te queda. Y en función de eso, haz una segunda vuelta y ahora de una segunda tanda responde a aquellas en las que tu nivel de certeza sea más o menos intermedio. Y sáltate a aquellas en las que no tengas ese nivel de certeza intermedio. En una tercera tanda te quedarán aquellas en las que albergas dudas. A lo mejor en una lectura más detenida, ahora, en la tercera ocasión, porque va a ser la tercera vez que leas estas preguntas, tendrás la posibilidad de que se te ilumine el conocimiento por aquello que al principio no te había ocurrido. Sencillamente, en un momento determinado, todavía los atajos de memoria no están funcionando, los enlaces memorísticos no funcionan, pero en una tercera lectura resulta que la cuarta pregunta, que parecía tan compleja, en cambio, sí, es verdad, ahora sí que lo sé. Habría que recordar cuál era el plazo para el anuncio del recurso de suplicación. Son 5 días, según los artículos 191 siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La C es la correcta. Y finalmente, cuando ya hayas terminado una tercera ronda, habrá muchas preguntas en blanco. Espero que no, pero puede que haya muchas preguntas en blanco. Pues haz otra cuarta ronda, a ver si puedes ahora tirarte a la piscina, si es que puntúan negativas, como suele ser, de cuáles son estas. Si no puntúa negativo, responde todo, por supuesto. Si puntúa negativo, tienes que hacer aquí un ejercicio de ponderación. Va a ser difícil darte una respuesta unívoca, porque en algunos puntúan más, en otros puntúan o restan más y en otros restan menos. Pero si puntúan o si restan bastante, si el punto negativo, la respuesta fallida, resta muchos puntos, obviamente tienes que ser cauto. Tienes que hacer un análisis y más o menos llevar un control de las que has respondido de una primera fase, sin ningún margen de duda, para confiar en que están acertadas. Probablemente esas estén acertadas en su mayoría, si eres un opositor más o menos avanzado y que has ido con cierta seguridad al examen. Ocurrirá que de una segunda o respondido, de una segunda atacada, también en su mayoría estén bien respondidas, pero no pasará así con las de la tercera atacada. Entonces, quédate y haz un cómputo mental de las que has respondido en primera y en segunda ocasión. Ese va a ser tu nivel probable de aciertos. A partir de ahí, si sabes cómo puntúa negativamente las que falles, puedes hacer un ejercicio de hasta qué punto te interesa o no contestar. Siempre reloj en mano. Por supuesto, si el tiempo se te ha venido encima, no vas a poder hacer este ejercicio. Puede que te hayas concentrado en exceso en la primera y en la segunda ronda y no te haya quedado mucho para los descartes de la tercera y de la cuarta ronda. Pero si te ha sobrado tiempo, es el momento de hacer este esfuerzo de cálculo matemático para ver hasta qué punto interesa o no hacer respuestas en la cuarta ronda. Y esto yo creo que lo sabes de sobra, no hace falta que yo te lo cuente ni que te lo diga en este momento. Son las pequeñas pautas que se pueden dar, pero ya a modo de conclusión, entenderás, primero, que no hay una forma específica más allá de lo que pueda ser un mero complemento de hacer test o de leer por encima. Que nada va a sustituir el esfuerzo del trabajo y el esfuerzo memorístico y que no hay trucos ni atajos para estudiar. Ya tenéis un vídeo ahí que hablé sobre las técnicas de memoria y veréis cómo, después de haberme documentado sobre el tema, después de haber leído libros, después de haber probado métodos, sistemas que se prometían milagrosos, no los hay. Solo funciona esto, esto y esto, la repetición y nada más que la repetición. Si eres de aquellos perfeccionistas, si eres de aquello que ya tienes un nivel de avance, te enfrentas con miedo porque crees que siempre hay algo detrás de las respuestas, intenta hacer ese ejercicio de calma, de flexibilidad contigo mismo, sé más generoso, cambia tu planteamiento y asume que hay siempre respuestas que son simplemente menos fallidas o menos válidas, pero no son total y absolutamente ciertas que otras. Intenta responder el test en este sentido o hazlo partiendo de esa premisa. Y por último, estratifica tu tiempo cuando hagas el examen, hazlo de forma tal que respondas por fases o por oleadas o por tacadas, como quieras. Intenta controlar el tiempo y primero vete a las seguras, vete luego en segundo lugar a las que no son tan seguras y que la tercera y la cuarta ronda sean dedicadas a aquellas en las que hay menor nivel de certeza o de probabilidad y que si el tiempo te lo permite, haz cálculos matemáticos para saber hasta qué punto interesa o no responder a aquellas que puedan puntuar negativamente. Y no hay más, creedme, dedicar el tiempo que tenéis que dedicar a esto, en la confianza en que si el examen está ahí, al final lo que tienes que hacer es no pensar tanto en el examen, sino en tu día a día, porque va a ser eso lo que te salve. Tu horizonte ahora empieza y acaba con la jornada y con lo que te hayas planificado y organizado para cada día. No pienses en el examen porque va a ser una energía mal gastada. Muchas gracias por tu atención.